Hoy vamos a estar viendo cómo crear y cómo eliminar una instancia EC2 en AWS usando Terraform. Terraform es una herramienta de código abierto que permite definir y gestionar la infraestructura como código. Esto significa que en lugar de configurar manualmente los servidores, bases de datos y otros componentes, podemos utilizar esta herramienta para describir la infraestructura deseada en archivos de configuración que luego podemos versionar en Git. Terraform se encarga de aprovisionar, modificar y destruir estos recursos de manera segura y eficiente y soporta diversos servidores de cloud como AWS, Azure, Google Cloud, así como también infraestructuras locales. Bien, vamos a comenzar con el ejemplo para crear una instancia EC2. Vamos a crear un nuevo archivo, lo vamos a llamar main.tf y vamos a pegar el primer bloque que sirve para configurar cuáles son los proveedores que vamos a estar utilizando. En nuestro caso vamos a estar utilizando AWS. Este proveedor y esta versión la obtenemos desde el sitio del registry de HashiCorp. Lo vamos a ver acá. Vamos a Browse Providers. Vamos a AWS. Y acá podemos ver los detalles del proveedor. Básicamente lo que hace es Lifecycle Management of AWS Resources, including EC2, Lambda. Pero bueno, nosotros vamos a estar usando EC2. Y esta es la versión actual, 5.85. Volviendo a nuestro archivo de configuración, esa es la versión que vamos a estar indicando. Y esta es la versión de Terraform que actualmente tengo instalada la versión 1.10.5. Bien, esa es la última versión al día de hoy. Vamos a agregar otro bloque que también tiene que ver con la configuración del proveedor. Le estamos indicando en este bloque que vamos a estar utilizando la región US East 2, que sería Ohio. Y finalmente vamos a definir un recurso que va a ser nuestra instancia EC2. Le vamos a indicar que que nuestra instancia AWS va a ser un web server, que esta es la imagen que vamos a estar utilizando. Esta imagen la tomé desde el sitio de AWS, de la parte de AMIs, aquí desde el catálogo. Vamos al catálogo. Y es la primera imagen, que es de Amazon Linux 2023. Volvamos al archivo de configuración. Estoy definiendo que, bueno, vamos a utilizar una instancia de tipo T2 Micro y le estoy asignando un tag que es Web App. Este va a ser el nombre que vamos a ver en la consola cuando creemos esta instancia. Bien, voy a guardar el archivo y ahora vayamos a la consola donde tenemos este archivo. Bien, veamos algunos comandos que podemos ejecutar. El primero que tenemos que ejecutar es terraform init, que con este comando lo que hacemos es descargar e instalar el proveedor, en nuestro caso AWS. Esto lo va a hacer, lo va a almacenar en una carpeta .terraform y también va a crear un archivo donde va a guardar la versión del proveedor. Lo ejecutamos, acá dice inicializando el backend, inicializando los proveedores, y bueno, acá nos indica, ¿no?, que está instalando el plugin o el proveedor de AWS. Y bueno, acá podemos ver dónde los almacena. Acá en esta carpeta .terraform y en este archivo .terraform.log.hcl. Acá almacenan la versión del proveedor y unos hashes. Vamos a verlos. .terraform.log.hcl. Y acá podemos ver la versión 585 y unos hashes que tienen que ver con la descarga y demás. Bien. También podemos darle formato a la configuración ejecutando terraform fmt o format. Bien. No sé si habrá cambiado algo, pero bueno, es una forma de asegurarse que está bien formateado. Y también podemos validar el formato. Vamos a ejecutar terraform validate. De esta manera nos aseguramos que el formato es válido. Bien, el formato de configuración es válido, así que si volvemos y hacemos algún cambio, por ejemplo, escribimos mal una propiedad de la instancia EC2 que vamos a crear. Vamos a ejecutarlo y nos va a indicar cuál es el error. Está diciendo que el error está en línea 18 en Resource AWS Instance Web Server y acá nos indica exactamente cuál es la propiedad que está mal escrita.
Volvemos, arreglamos. Instant type. Bien. Y ahora volvemos a validarlo para asegurarnos que esté bien configurado. Bien. Otro de los comandos que podemos ejecutar es Terraform Plan. Terraform Plan nos permite ver como una preview de qué cambios se van a estar aplicando cuando apliquemos los cambios, cuando ejecutemos el apply, que es cuando realmente se ejecuta. Así que ejecutamos Terraform Plan y nos indica los detalles, básicamente las propiedades que estamos seteando en nuestra instancia EC2. ¿Cuál es la imagen? Get password data, entiendo que esto es un valor por default. El instance type que le estamos pasando, que es el T2 micro. Source test check, que esto también entiendo que será un valor por default. Los tags, que es el nombre, le estamos poniendo web app. Y el resto, bueno, son valores que se van a ir seteando cuando se cree la instancia. Bien. Y finalmente, vamos a aplicar los cambios. Vamos a verificar que en EC2 no tenemos ninguna instancia creada. Vamos a el dashboard. Y como vamos a ver, no tenemos ninguna instancia ejecutándose. Volvamos y ejecutemos Terraform Apply. Primero nos va a pedir una confirmación. Tenemos que poner yes para que lo ejecute. Y ahora si vamos a la consola, le damos refresh, seguramente vamos a ver una instancia que se va a estar creando. Ahí está. La instancia está corriendo y el status check está inicializándose. Y como vamos a ver, el tag que asignamos como web app es el nombre que nos aparece acá en la consola. Y bien, ya tenemos nuestra instancia ejecutándose. Podemos ejecutar, por ejemplo, desde Terraform para ver el status. Podemos ejecutar Terraform show. Y básicamente nos va a retornar las distintas propiedades de nuestra instancia. Por ejemplo, la imagen, el ARN, la Availability Zone, se creó en Ohio, en US East 2, en particular la Availability Zone US East 2A, o sea, la 2A. ¿Qué más? Tenemos el ID, tenemos el state, que es running, tenemos el instance type, que es T2 micro, private IP, public IP, o sea, IP privada, IP pública, el DNS público, cuál es la subnet en la que está asignada, y bueno, y otras propiedades de la instancia. Bien, y finalmente, para eliminar la instancia, podemos ejecutar Terraform Destroy. Esto sería Terraform Destroy --target. Y acá le tenemos que pasar este path, sería estos dos strings que están acá. Sería AWS _ instance .web_server. Lo ejecutamos. Bien, primero tenemos que confirmar. Y ahora sí, si vamos a la consola, el estado de la instancia debería cambiar. Tenemos que sacar este filtro. Y como podemos ver, el estado de la instancia pasa a shutting down o apagándose, digamos, o deteniéndose. Bien, regresando a la consola, bueno, va a seguir con el proceso de destrucción de la máquina. Como podemos ver, ya está en el estado terminated, así que el proceso ya finalizó. Bien, y finalmente podemos verificar el status. Si hacemos Terraform Show, vamos a ver que no tenemos ningún recurso porque destruimos justamente la única instancia que habíamos creado. Bien, este es el archivo de configuración que utilizamos para crear nuestra instancia EC2. Y ahora lo que vamos a hacer es crear un test haciendo un mocking de nuestra instancia utilizando justamente este archivo. Bien, revisemos el archivo de configuración que utilizamos para crear nuestro recurso con Terraform. En el primer bloque definíamos lo que son los providers, en el que en nuestro caso era AWS. Definimos la versión del provider y también la versión de Terraform, que es esta required version.
También definimos la región de AWS donde vamos a desplegar nuestra instancia. Y finalmente, la definición del recurso que vendría a ser nuestra instancia EC2 que queremos crear, donde definimos la imagen, definimos el tipo de instancia y definimos este tag con el nombre. Bien, lo que vamos a hacer ahora es vamos a crear un test unitario para testear este recurso, validando algunas de las propiedades que estamos asignando. Lo que voy a hacer es crear una carpeta, la voy a llamar tests, y voy a agregar un nuevo archivo donde voy a incluir la definición de los tests. Y este archivo se va a llamar website.tftest.hcl. Esa es la extensión que debo usar para que los ejecute automáticamente cuando ejecute Terraform test. Bien, primero lo que vamos a hacer es moquear el recurso que vendría a ser nuestra instancia EC2 que tenemos aquí seleccionada. Que para ello tenemos que utilizar override resource. Override resource. Y tenemos que definir el target, que el target va a ser justamente nuestra instancia EC2. Para eso tenemos que utilizar este path, sería AWS Instance Web Server. Entonces sería AWS Instance .web-server. Con eso moqueamos el recurso. Y ahora podemos agregar tests con algunas assertions. Para definir el test tenemos que incluir run y el nombre del test, que el primero va a ser check website tags. Primero, lo que vamos a hacer es revisar que tenga los tags que definimos. Para eso tenemos que agregar una assertion, es assert, y tenemos que definir una condición y un mensaje de error en el caso de que la condición no se cumpla. Entonces, en la condición tenemos que asignarle aws-instance.webserver.tags.name igual, pues estamos comparando, y los tags que queremos que se incluyan. En nuestro caso, web app. Y bajo la condición tenemos que incluir el mensaje de error en el caso de que no se dé esta condición. Le podemos decir invalid name tag. Podemos agregar otro test con run de vuelta. En este caso podemos chequear el instance type, por ejemplo, de la instancia. Podemos poner check instance type assert. De vuelta agregamos la condición que va a ser AWS instance web server .instance type igual a T2 micro. Y abajo de la condición, de nuevo, tenemos que agregar el mensaje de error en el caso de la condición no se cumpla. Y vamos a setear el mensaje que será invalid instance type. Bien, vayamos a la terminal y ejecutemos este test. La manera de ejecutarlo es ingresando Terraform test. Lo ejecutamos y pasa el primer test y pasa el segundo test. Bien, y bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, no sé, definimos mal esta assertion? T3 micro, T3 micro. Ejecutamos los test de nuevo. Pantalla, si se ve mejor. El primer test va a pasar y el segundo test va a fallar. Y nos va a indicar cuál es la condición que, no está, que está fallando, básicamente, o que no se está cumpliendo. Bueno, lo arreglamos y volvemos a ejecutar. Y ahora van a pasar de vuelta los dos tests.
Y acá tenemos lo que es la definición del recurso, lo que sería la instancia EC2, donde definimos la imagen, definimos el tipo de instancia y definimos el tag nombre, lo que sería el nombre de la instancia cuando la instancia se crea en AWS. Bien, pero bueno, estos valores están hardcodeados. Algo que nos permite hacer Terraform es utilizar variables. De esta manera favorecemos la reusabilidad y bueno, podemos utilizar estas variables e incluirlas en distintos archivos de configuración en caso de ser necesario. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a crear un nuevo archivo, lo vamos a llamar variables.tf y acá vamos a definir algunas variables para evitar hardcodearlas y poder, como les decía, reutilizarla en múltiples archivos de ser necesario. Bien, la forma de definir las variables es con la keyword variable. Acá definimos el nombre, podemos decirle instance type, por ejemplo, o instance image, para seguir un orden, para seguir el orden que tenemos acá de las propiedades. Así que la primera sería instance image, y acá le podemos asignar una descripción, podemos decirle value of EMI for the EC2 instance. Podemos definir el tipo, que va a ser un string, y también podemos definir el valor por default, que bueno, aquí vamos a usar el valor que tenemos hardcodeado o asignado en esta propiedad. Así que lo copiamos y lo pegamos acá. Bien, y podemos hacer lo mismo para el resto. Yo las tengo ya acá preparadas, así que las voy a pegar acá. Bien, acá lo que tenemos son instance image, perdón, esto es instance image, ahí está. Instance type y instance name. Así que bueno, lo que voy a hacer es ahora asignar estos valores y la manera es muy simple. Acá lo que hacemos es var, punto, y asignamos cuál es la variable. Acá, bueno, el plugin que tengo en Visual Studio Code me hace este autocompletado, con lo cual me hace mucho más fácil asignar estos valores utilizando las variables. Bueno, este sería instanceImage, este sería var.instanceType y este sería var.instanceName. Bien, ahora lo que vamos a hacer es probar que estos valores se asignan de manera correcta, se siguen asignando de manera correcta. Lo que podemos hacer es ejecutar Terraform Plan, lo que nos va a dar el output de qué es lo que se ejecuta o qué valores se asignan cuando lo ejecutamos, cuando hacemos el apply. Así que ejecutamos Terraform Plan y lo que vamos a ver es qué valores se asignaron. Bueno, acá tenemos el valor de la imagen, acá tenemos el valor del instance type que es T2 medium. Sí, es el valor que está en el archivo de variables. Y después tenemos el tercero que era el tag name que fue up. Perfecto, acá se está asignando de manera correcta. Así que bueno, hagamos un cambio. En lugar de asignar T2 medium, asignemos T2 micro. Lo guardo, ejecutamos de vuelta Terraform Plan y veamos que se sigue asignando de manera correcta. Vamos a revisar el valor de instance type. Perfecto. T2 micro se está asignando de manera correcta. ¿Qué son los outputs en Terraform? Los outputs son un mecanismo para exponer información sobre la infraestructura que estamos desplegando o aprovisionando y permiten que otros sistemas o herramientas consuman esos datos o simplemente para que podamos acceder a estos datos de manera sencilla. ¿Para qué sirven los outputs? Los outputs tienen varios propósitos importantes. Permiten mostrar información importante sobre los recursos creados, como direcciones IP, nombres de dominio, URLs, etc. Y esta información puede ser útil para otros scripts o herramientas e incluso para el usuario que despliega la infraestructura. Los outputs también son útiles para compartir información entre módulos. Los outputs de un módulo pueden ser utilizados como inputs o entradas de otro módulo, y esto permite crear módulos reutilizables y componer infraestructuras complejas de manera modular.
Además, sirven para la integración con otras herramientas. Los outputs pueden ser utilizados por otras herramientas de automatización o configuración para obtener información sobre la infraestructura desplegada por Terraform. Los outputs también sirven para la depuración y el seguimiento, ya que pueden ayudar a depurar problemas y realizar un seguimiento del estado de la infraestructura. Bien, lo que vamos a hacer ahora es vamos a crear estos outputs, y esto se hace básicamente creando un nuevo archivo al que hay que llamar outputs.tf. Y acá lo que definimos es, al igual que como se definen las variables, pero en este caso es el keyword output. Se define un nombre, por ejemplo, en nuestro caso estamos creando una instancia EC2 y vamos a querer obtener distintos valores que se asignan cuando se crea la instancia. Por ejemplo, vamos a querer obtener la availability zone en la cual se despliega esta instancia. Nosotros lo que definimos es la región, pero la zona de disponibilidad o la availability zone se define cuando nosotros creamos la instancia EC2. Entonces lo que podemos hacer acá es, por ejemplo, que cuando hacemos Terraform Apply, que nos retorne cuál es la availability zone. Para eso definimos el output como website availability zone. Y acá tenemos que definir tres propiedades. Una descripción, que en este caso sería availability zone of the web server, por ejemplo. Definimos cuál es el valor, que en este caso, bueno, tenemos que seguir el path de la definición del recurso. Sería AWS instance.webserver. Entonces sería AWS instance.webserver y definimos el atributo que va a ser availability zone. Y después podemos definir si el dato es sensible o no, si es un dato que queremos ocultar o no. Por lo pronto, bueno, lo definimos como false. Y bueno, yo tengo preparado acá otros outputs, que son el public IP o la public IP de la instancia EC2, con su descripción, con la propiedad public IP y marcando que el dato no es un dato sensible. Y después lo que define es otro output, que es la IP privada de la instancia EC2, también definiendo la propiedad private IP y definiendo como que es un dato sensitivo. Ahora vamos a ver las diferencias entre un dato sensitivo seteado como true y cuando lo seteamos como false. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a abrir una nueva terminal y vamos a probar los outputs. Vamos a ejecutar Terraform Apply. Y esto lo que va a hacer es va a crear una instancia en AWS y nos va a retornar estos outputs que están marcados acá. Website Availability Zone, Website Private IP y Website Public IP. Y acá están, bueno, están asignados estos valores, ¿no? Básicamente lo que nos indica es que va a ser asignado cuando se ejecute efectivamente el apply. Está marcando que el private IP lo marcamos nosotros como un dato sensitivo, que es este valor que asignamos como true. Y lo mismo para public IP, que va a ser, digamos, un dato que se va a asignar o lo vamos a conocer una vez que se apliquen los cambios. Vamos a ver que no tenemos ninguna instancia corriendo. Bien, y acá le vamos a dar confirmar para que ejecute los cambios y que cree la instancia EC2. Bien, acá le damos refresh. Y ya tenemos nuestra instancia inicializándose. Bien, volvemos a la consola. Y acá, como podemos ver, recibimos los valores que habíamos configurado en el output o como outputs. Website Availability Zone, en este caso es US East 2A. Después tenemos Website Private IP, está como un dato sensitivo, está oculto en este output. Y tenemos Website Private IP, que es esta IP que está acá, que es la misma, si vamos acá, es exactamente la misma que está definida en la consola. Bien, ¿cómo hacemos para ver los datos sensibles? Existe un comando que es terraform output, que nos permite ver los distintos valores. Acá seguimos viendo Website Private IP como sensitive o
como un campo oculto. Lo que podemos hacer para forzar para ver ese campo es indicarle justamente ese campo o esa propiedad para que la muestre. Entonces hacemos Terraform Output y el nombre del campo, que sería website private IP. Lo ejecutamos y acá obtenemos el valor o el dato sensitivo que no podíamos ver de otra manera. Bien, y otra de las cosas que podemos hacer es hacer un output de justamente estos valores utilizando un formato JSON. Para eso le vamos a pasar el parámetro "-JSON", lo ejecutamos y obtenemos los valores en ese formato. Bien, y por último lo que nos queda es eliminar todos los recursos que creamos. En nuestro caso sería eliminar la instancia EC2 que creamos. Para eso lo que tenemos que ejecutar es Terraform destroy. Bien, primero tengo que confirmar para que lo ejecute. Vamos a la consola de AWS y vamos a ver que el estado va a cambiar. Tenemos que cambiar el filtro y vamos a ver que nuestra instancia va a estar en estado shutting down o apagándose hasta que quede en estado terminated como esta otra que está acá. Bien, ya quedó en estado terminated. Así que eso sería todo. ¿Qué son los tests en Terraform? Los tests en Terraform nos permiten validar la configuración sin afectar el archivo de estado o los recursos existentes. Esto significa que los tests son una operación independiente, no forman parte del workflow de plan o apply donde los archivos de estado son modificados. En lugar de eso, cuando ejecutamos nuestros tests, Terraform crea una infraestructura efímera o temporal y luego prueba las assertions contra el estado en memoria de esos recursos temporales. Esto permite verificar de forma segura los cambios sin afectar a la infraestructura real. En nuestro caso vamos a probar la creación de una instancia EC2 y vamos a ver cómo Terraform crea una instancia para poder ejecutar los tests para luego terminar con la instancia cuando el test finaliza. Bien, lo que vamos a hacer es vamos a crear una nueva carpeta, vamos a nombrar tests y bueno, y dentro de esta carpeta vamos a crear nuestro test, que va a ser website.tfTest.hcl. Para definir un test tenemos que utilizar el keyword run seguido por el nombre del test, que en nuestro caso nosotros vamos a testear la creación de una instancia EC2, entonces lo vamos a llamar create EC2 instance. Primero vamos a definir algunas variables. Para eso tenemos que usar el keyword variables. Y vamos a definir las mismas variables que en este archivo. Así que voy a ir copiando los nombres. Bien, voy a copiar los valores también de este archivo. Bien, una vez que tenemos definidas las variables, vamos a agregar algunas assertions. Para eso tenemos que definir, tenemos que utilizar la keyword assert y tenemos que setear dos propiedades. La primera sería la condición, que en nuestro caso sería aws_instance.web_server. Y acá vamos a verificar que el tipo de instancia sea igual al que esperamos. Sería instance type igual a var.instance type. Y además de la condición tenemos que definir un error message o un mensaje de error, que es el mensaje que mostramos cuando la condición no se cumple. En este caso podemos decir que, bueno, cuando no se cumple esta condición, cuando el tipo de instancia no es el que esperamos, podemos decir que es un tipo de instancia inválido. Invalid instance type. Bien, y voy a agregar un par de assertions más. La primera con respecto a lo que sería la imagen. Y la segunda assertion lo que hace es comparar el nombre de la instancia. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, voy a dividir la pantalla en dos. Del lado derecho voy a incluir la consola de AWS y vamos a ver cuando yo ejecuto los tests cómo Terraform crea estos recursos de manera temporal
y cuando finaliza el test los elimina. Bien, del lado izquierdo de la pantalla tenemos Visual Studio Code con nuestro test. Del lado derecho tenemos la consola de EC2. Voy a abrir una nueva terminal y voy a ejecutar Terraform Test. Ahora podemos ver del lado derecho de la pantalla, del lado de la consola de AWS, cómo se crea esta instancia de manera temporal. Acá vemos que está en el estado pending. Ahora está ejecutándose, con lo cual los tests del lado izquierdo vamos a ver que se van a ejecutar las assertions. Acá vemos que pasó el test y ahora va a comenzar a eliminar la instancia. Va a ejecutar el tear down de la instancia. Y acá podemos ver es la ejecución, el estado shutting down, que es básicamente que se está apagando, hasta que quede en el estado terminated. Y de esa manera terminaría el test. Le damos refresh. Va a tomar un par de segundos. Bien, y ya queda en estado terminated. Y vamos a ver que el test va a finalizar. Bien, el test finalizó correctamente. Así que eso sería todo. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo.